Saludo a todos los participantes en esta nueva entrega que vamos a tener de esta ya última clase para entrar a lo que es el parcial, el segundo parcial. Ya la última clase que vamos a tener. En esta ocasión vamos a hablar del tema de hoy, que es la construcción del conocimiento y las perspectivas cognitivas y conductistas. Ahí debería decir conductista y dice conductivas, que es lo mismo. Y vamos a hablar un poquito de cómo se construye el aprendizaje del conocimiento, ¿verdad? Dentro de esa parte, cómo surgió desde ese entonces y cómo se debe emplear en el futuro, ¿verdad? De nosotros, cómo se concluye. Y en primera instancia, el mismo aprendizaje, la construcción del mismo, comenzó con las teorías de Jean Piaget. Sé que en la exposición anterior hablamos un poquito sobre Jean Piaget, pero aquí vamos a conocer más sobre él. Y como ya ven, por ahí algunos datos de importancia: que nace en Suiza, ¿verdad? En 1896, específicamente en Ginebra nació él, el 16 de septiembre de este año. También fue un epistemólogo y también un biólogo suizo, considerado de la epistemología, digamos, genética, porque ya a él hace diferentes aportes a lo que es la generación de los nuevos conocimientos, fruto del desarrollo de las estructuras, también a partir de mecanismos funcionales que se mantienen a lo largo de todo el desarrollo del niño. Es decir, habla de todo esto. También, como ahí dice también el dato, a partir de 1927 creó una teoría del desarrollo cognitivo del niño, que la vamos a ver más adelante sobre esta parte. Sus principales influencias de este caballero, además de los que dio Alfred Wiener, fueron los de James McBaldwin, de quien toma las nociones de adaptación por asimilación y acomodación en circularidad de este mismo. También a través de estas teorías le lleva el influjo de la filosofía evolutiva de Spencer, que es muy importante hablar sobre él también. Piaget también emprendió su teorización y logra su descubrimiento teniendo una perspectiva que es al mismo tiempo biológica, lógica y psicológica, reuniendo todas estas investigaciones en diferentes teorías. Solamente les voy a hablar así rápidamente sobre la historia del mismo. Sabemos que ya vamos a hablar más detalladamente, y él trata de hablar sobre el mismo desarrollo del niño, ya sea a través de su asimilación, cómo asimila el niño el desarrollo en sus etapas, cómo también lo acomoda. También habla sobre los periodos del desarrollo cognitivo, que son varios. Ahí dentro de ese desarrollo está el periodo sensorimotor o sensoromotriz. También está el estadio preoperacional, que ya también lo van a chequear más adelante. Está el de operaciones concretas y el de operaciones formales. Esos son los periodos que principalmente este autor menciona. Siguiendo en continuidad con esa parte, aquí les presento cuáles son. Y se los detallo de manera rápida para que no demos mucho, porque en realidad van a seguir conociendo en el transcurso de otras materias este desarrollo. Está el primero, que cubre lo que es de 0 a 2 años, es el sensorimotor dentro de las etapas. Y ahí es donde se desarrolla la permanencia del objeto, es decir, ya percibe el objeto, ya sabe cuáles son las mascotas, cuáles son los carros, cuáles son las plantas. También está el desarrollo de habilidades motoras. Ya el niño se puede mover de manera más detallada, puede conocer de manera más amplia su desarrollo motriz. También poco o ninguna capacidad para representación simbólica. Pueden que en ese tiempo lógicamente no puede aparecer una buena capacidad para distinguir ciertos objetos, saber cuáles son,
tercera dimensión, etc. También está la preoperacional, que cubre de 2 a 7 años. Ya ahí el desarrollo del lenguaje va cambiando, ¿verdad? También conoce algunos símbolos más complejos dentro de esta misma etapa preoperacional. Tiene un pensamiento ya autoritario, toma ideas bien claras, etcétera, etcétera. También están las operaciones concretas, que son de 7 a 12 años. Esa cubre lo que es el desarrollo de la conversación. Recuerden, esos niños que desarrollan bien su conversación, ya ahí pueden hablar fluidamente. Dominio, concepto de reversibilidad. Dentro de esa edad también, lógicamente, aparece un estado ya más productivo en lo que es el desarrollo de conceptos. Y las operaciones formales, que son de 12 años en adelante. Ya aquí el desarrollo del pensamiento es más lógico, más abstracto, es más coherente. El niño puede tomar ciertas decisiones de manera más clara en esa parte. Aquí tenemos otro personaje que habla sobre la construcción del pensamiento, y es Bertrand Russell. Ahí no aparece la biografía, pero Bertrand Russell nació pues, el 18 de mayo de 1873. Específicamente, es un filósofo, matemático, lógico y escritor británico. Nació en el Reino Unido de Británica. También en 1950 gana el Premio Nobel de la Literatura, un gran literato de ese tiempo. También muy conocido por su influencia en la filosofía analítica, junto con un caballero que se llama Frege. Estos compañeros pues crearon diferentes trabajos, provocando en ellos que se pueda discutir cómo se formula el mismo conocimiento. También él pensaba que posiblemente haya sido influenciado, su influencia más cercana fue en los años 20, al menos en los países de habla inglesa, fue considerado también junto a Frege como uno de los fundadores de la filosofía analítica, considerado uno de los lógicos más importantes del siglo XX. También escribió sobre una amplia gama de temas, matemáticas y la teoría de la relatividad del matrimonio, los derechos de las mujeres y el pacifismo. Es decir, sobre esa parte. También indagó un poquito sobre la creencia de Dios, dudó sobre la misma, pero bien sabemos que estos grandes autores siempre pues desconocen. También esta teoría de conocimiento de Russell atravesó muchas fases. Una vez hubo desechado la teoría ya que en ese entonces sabía en su juventud, Russell se consolidó como un filósofo durante el resto de su vida, creyendo que nuestras experiencias directas tienen el papel primordial en la adquisición de conocimientos, que es lo que hablando. Y Russell habla de diferentes tipos de conocimiento. Por ejemplo, el primero llamado conocimiento proporcional, en el que indica la posición de determinado conocimiento y en general puede ser transmitido por otros. No voy a abundar mucho en esa parte, pero es aquel aprendizaje muy parecido al de Lev Vygotsky, que hablaba sobre el aprendizaje ya adquirido. Segundo tipo de competencia, y así nos referimos al conocimiento. Este tipo de conocimiento es cuando indagamos ciertas cosas de la vida, no aceptamos todo de manera tan fácil. Ya el tercero y último conocimiento existe la relación activa con esa persona. Cuando esa persona pues se convierte en nuestra vida de manera significativa, pues también podemos tomar decisiones efectivas en el mismo. Eso decía Russell, que era el mismo conocimiento, ya que lo van a estar chequeando de manera amplia. Aquí hay un breve concepto de lo que es conocimiento. ¿Qué es conocimiento?
Bueno, como muchos sabemos que es la capacidad, ¿verdad?, de resolver un determinado problema o conjunto de problemas con una efectividad determinada. Lógicamente, cuando tenemos conocimiento, tenemos la capacidad de resolver ciertos conflictos de manera más fácil. También, segunda parte, es un conjunto integrado por información, reglas, interpretaciones y conexiones puestas dentro de un contexto y de una experiencia que ha sucedido dentro de una organización, bien de una forma en general o personal. También, si conocemos cada regla, pues podremos resolver el problema de manera más amplia. También es una mezcla de experiencia, valores, información y saber hacer que sirve como marco para la incorporación de nuevas ideas, de nuevas experiencias e información y es útil para la acción dentro de esa parte, que eso ya sabemos el conocimiento. Capacidad de resolver ciertas actitudes. Ahora bien, ¿qué es conocer? Aquí le pongo un pequeño ejemplo, ¿verdad? Es una actividad que tiene como objeto la aprehensión de un estado de cosas de tal forma que puede ser compartida con los demás. Cuando aprendemos, ¿verdad?, tenemos el deseo de seguir enseñando, de seguir aprendiendo ese conocimiento que deseamos. También se refiere al individuo consciente en cuanto ejerce su capacidad de conocer. Por eso le hablaba que también cuando conocemos queremos transmitir. Ahí tenemos el sujeto, ¿verdad? Vemos la manzana. No puede existir un objeto sin sujeto y viceversa, es decir, no puede existir un objeto sin sujeto. También aquello sobre lo cual recae dicha acción, aquello que resulta aprendido o conocido. Ahí estamos en la actividad, ¿verdad? Esta es la primera actividad, conocer, y luego el resultado, que es aprender sobre el mismo objeto. Es una imagen solamente haciendo alusión a lo que es el mismo conocimiento, pero dentro de ese conocimiento existe una capacidad para analizar el mismo. Y esta es la razón. ¿Qué es la razón? Pues es la capacidad de la mente, del ser humano, para establecer relaciones o conceptos y obtener conclusiones de forma o juicio. Lógicamente, como ya sabemos, la información entra al cerebro, ¿verdad? Adquirimos el mismo conocimiento, pero ¿quién le da el significado a ese conocimiento que andamos buscando dentro del cerebro? Pues trata de también aquí hay un factores, ya lo que la razón se lo traduce, está lo que es la adaptación. Ustedes saben que el proceso de adaptación ya es comenzar a adquirir ese conocimiento y ponerlo de manera adecuada donde debe, que es la interacción efectiva entre el individuo y el entorno, ya la misma adaptación. También ocurre a través de la asimilación, que es una acción cognitiva de reubicar la información, luego lo adaptamos, lo asimilamos, es decir, lo acomodamos con la misma asimilación. El sujeto interpreta la información proveniente del medio en función de sus esquemas o estructuras conceptuales distintas, que es la misma parte de asimilación. Luego entonces de esta pasamos a lo que es la acomodación, que es la interacción efectiva entre el individuo y el entorno para enfrentarse a una nueva información. Y ahí entonces estamos preparados para buscar otros conceptos que nos ayuden a estar de acuerdo con el medio que nos rodea, que es lo que queremos también. Y aquí hablamos un poquito de tipo de memoria, aunque esto no es importante, esto es importante, pero para que conozcan que en nuestro cerebro pues hay dos tipos de memoria dentro del mismo cerebro, valga la redundancia, y está la memoria a largo plazo, a corto plazo y a largo plazo. Como aquí lo define, la memoria a corto plazo no retiene la imagen del mensaje sensorial, retiene más bien la interpretación de dicha imagen. Esta información, esta memoria, solamente se guarda principalmente aquellas imágenes, no la información como contenido o clase o alguna lectura. Sin embargo, en la memoria a largo plazo sí se guardan tanto las imágenes como también la parte escrita que se haga dentro de la memoria a largo plazo. No me voy a detener mucho por ahí porque ya ese tema es un poquito más amplio
dentro de lo que es la memoria a largo y corto plazo. También la memoria por mnemónicas, que la mejor manera de mejorar la intención de recuerdo implica mejorar las representaciones mentales. Este tipo de memoria, hablamos de la memoria, digamos, en otra parte, son más figurativas en esa parte. Por ejemplo, podría depender de una representación mnemónica acerca del individuo. No significa que una persona crea su memoria de forma más efectiva que otra. Personas que captan el contenido de manera significativa con gráficos. Por ejemplo, las personas que son sordomudas tienen este tipo de memoria desarrollada porque entienden de manera amplia el contenido se puede traducir de manera significativa dentro de este tipo de memoria. Solamente lo estoy haciendo de manera clara. Aprendizaje también espaciado, que está dentro de esa parte de la memoria, que se conoce como un aprendizaje espaciado, o educación espaciada, a una metodología dentro del campo de aprendizaje adaptado, que consiste en aprender un material determinado, dejando pasar el espacio de tiempo cada vez más claro. Que nosotros tenemos una sesión la siguiente del espacio espacial, también una técnica que utiliza para memorizar contenido. Hablamos de aprendizaje espaciado, es repetir frecuentemente cierto contenido y usar algunas estrategias efectivas para que el aprendizaje sea más influenciado dentro del mismo cerebro. Ya esa parte va dentro de la que es la memoria. Aquí tenemos otro personaje que aportó significativamente a lo que es la construcción del aprendizaje. Tenemos a Frederick Skinner, muchos lo conocen como Skinner solamente, pero se llama Burroughs Frederick Skinner, y leemos un poco ahí sobre su historia, como si se consideró que es posible explicar la conducta de los individuos como un conjunto de respuestas fisiológicas condicionadas en el entorno, utilizando técnicas de refuerzos, es decir, permiso, o financiar conductas. Frederick Skinner nació el 20 de marzo de 1904 en Massachusetts. Fue un un psicólogo, filósofo social, inventor y actor estadounidense. Condujo un trabajo pionero en lo que fue la psicología experimental y defendió el conductismo, que considera el comportamiento como una función de historias ambientales de refuerzo. Frederick Skinner fue el padre del condicionamiento operante. ¿Por qué operante? Porque él se basaba y decía que la conducta de las personas dependía mucho de estímulos, es decir, estímulos tanto reforzadores positivos como negativos o un castigo de esa parte. Aquí habló sobre un experimento que lo voy a hablar de manera rápida, pero él usó el experimento de las ratas. Él se dio cuenta que cuando la rata tocaba la campanita, aquí en esta parte, es decir, se le daba comida. Cada vez que la rata quería comida, solamente debía de tocar el botón de la campanita y se le daba comida. Es decir, la rata pudo percibir cómo a través de que tocaba la campanita, pues podía recibir. Y eso él lo llamó condicionamiento operante dentro de esa parte. Un condicionamiento que realmente es cierto porque fue una de las teorías que más aceptó en lo que fue el conductismo. Aquí también habla sobre refuerzo, castigo, que ya en esta parte se lo presento solamente para que ustedes lo conozcan, pero en realidad cuando hablamos de refuerzo, hablamos de aquellos refuerzos positivos o negativos que causan una conducta positiva del individuo, y lógicamente los refuerzos negativos pues causan una conducta inadecuada en que no es agradable, no es aprobada. Dentro de el castigo ya es un tema muy amplio que lo van a conocer más en psicología del aprendizaje. Que hablamos sobre condicionamiento clásico, que
Su precursor, como aquí en el centro lo dice, fue Iván Pavlov. El condicionamiento clásico, les doy este concepto para que lo conozcan también, es el proceso de aprendizaje mediante el cual el organismo establece una asociación entre un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado, siendo el estímulo condicionado capaz de elicitar su respuesta condicionada. Experimentalmente se obtiene en forma de condicionamiento exponente el organismo en estímulo condicionado y estímulo incondicionado en respectivas ocasiones. También se denomina condicionamiento colonial. Aquí Pablo hizo un experimento, me excusan por los motores que están pasando, no fue que el perro tiene nada que ver en cuanto con condicionamiento clásico, porque en realidad condicionamiento clásico, el experimento del perro es solamente un experimento, no significa que es el todo, ojo con esa parte, pero él condicionó al perro a que cada vez que escuchaba la campanita, pues pudiera salivar. Eso era lo que él quería lograr. ¿Qué sucede? Pablo posiblemente le presentó 2 veces la campanita al perro. Luego una tercera vez le presentó la comida. Lógicamente, cuando él vio la comida y escuchó la campanita, comenzó a salivar y comenzó a comer. Y ok, no hay problema. Luego entonces lo hizo por varias veces. Le presentó la comida y la campanita, la comida y la campanita. Y luego una última vez, pues solamente con la campanita. Al ir con la campanita, el perro comenzó a salivar porque pensaba que venía a comer. Entonces ya ahí había un condicionamiento. Cuando nosotros también en la vida diaria utilizamos el condicionamiento clásico, son aquellas acciones que nosotros le ponemos repetidamente a hacer al niño. Por ejemplo, en la mañana levántate, luego cuando te levantes ve a cepillar, luego entonces te bañas y luego entonces te vas a diariamente. Esa actividad, como la hacemos diario repetido, nuestro cuerpo ya se condiciona a hacer cierta actividad de manera significativa diariamente. A eso le podemos llamar condicionamiento clásico, porque ya nuestro cuerpo está adaptado a cierta actividad. Cuando nosotros escuchamos el timbre de las 12, también nuestro estómago hace la gárgara, porque en realidad sabe que a las 12 es que se come. Eso también es condicionamiento clásico. Son algunos ejemplos para que ustedes vean que es condicionamiento. No existe un estímulo, igual que en el condicionamiento operante no, pero aquí existe un estímulo incondicionado que ya está programado en nuestro cerebro. Quien habló sobre esto fue Skinner, aquí una pequeña biografía media rápida, el filósofo ruso, ¿verdad?, que nació en 1936, en 1849, murió en 1936, recuerden que la fecha varía siempre dentro de la historia. También abandonó, ¿verdad?, en la universidad, estudiar medicina y química, fue doctor también dentro de esa parte y aportó significativamente a lo que fue el condicionamiento operante. Primero fue la primera teoría que apareció, condicionamiento operante, y luego aparecieron las demás de manera detallada dentro del conductismo, con eso. También otro autor fue Watson, que no puse la historia, pero Watson fue el creador de todo esto, del conductismo. Y Watson, con su experimento de la rata, así veía cómo el niño reaccionaba ante ver la misma. ¿Por qué? Porque el niño sentía miedo. Entonces, cuando venía la rata, el niño sentía miedo. Con esa conducta, él vio que debía desaparecer. También demostró cómo podía condicionar a la reacción de miedo, ¿verdad?, de Albert hacia una rata blanca que inicialmente no provocaba en el niño ninguna reacción esta conducta. ¿Por qué? Porque en realidad a veces hay niños que tienen miedo, otros que no. Quizás todo va a depender de su aprendizaje previo, principalmente dentro de esta parte, según Albert. Habló sobre las diferentes perspectivas conductuales, que son explicaciones sobre el aprendizaje que se enfoca en eventos externos como la causa de los cambios conductuales observables. Si él buscaba la explicación de por qué el niño le tenía miedo a la rata, si no había un aprendizaje
ninguno dentro del cerebro. Entonces esa era la parte, ¿por qué reaccionaba de esa forma si no había ningún aprendizaje previo dentro del mismo? Watson comenzó a hablar, fue el creador, el precursor del conductismo, es decir, del conductismo, fue el primero que habló sobre todo esto, y luego entonces salió Pavlov y salió Skinner con sus teorías de condicionamiento clásico y operando. Aquí hay un poquito de historia sobre el mismo, era nació en Nueva York en 1878. También fue un psicólogo estadounidense, fundador del conductismo americano, ¿verdad? En ese siglo, conocido haber fundado la psicología conductista. Inauguró en 1913 con la publicación de su artículo La psicología como tal. Sí, ya le expliqué principalmente, fue el creador de esta teoría y habló detalladamente sobre la misma. Hasta aquí llegamos con la construcción del mismo conocimiento, cómo aporta significativamente al ser humano, al individuo. Así que practiquen, vean este video las veces que deseen, para entonces poder llenar la tarea que a continuación les daré. Feliz resto de la semana.